Ay, estoy enfermo, pero sí puedo hablar todavía. ¿Cómo está, iglesia? En Victoria, más o menos, ahí vamos. Sí la llevamos bien. Reciban un saludo de los pastores. Están ministrando en otro lugar. No pudieron estar con nosotros, pero les mandan un saludo amoroso. Ya saben que los aman mucho. Este, Estábamos viendo lo de las iglesias. Creo que el domingo la pastora nos predicó algo muy hermoso y es de esas cosas que conmueven el corazón de todos. Yo hoy quiero seguir tocando un poquito este tema, pero antes, como siempre, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos guíe, amén. Así que cierra tus ojos y ayúdame a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque siempre, siempre, siempre tu bondad va más allá de lo que nosotros podemos pedir. Va más allá y nos sorprende siempre, Señor. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, tu Espíritu Santo siempre nos lleva a toda verdad. Llévanos a toda verdad, Señor. Que quede grabado en nuestros corazones y sea una buena semilla. En el nombre de Jesús todos decimos, amén. Estábamos hablando de la iglesia de... ¿Quién se acuerda cuál iglesia? De Éfeso. Ajá. La iglesia de Éfeso es muy importante en el Nuevo Testamento, en la historia de la Biblia. Em, Esta iglesia siempre la vas a encontrar en muchos lugares mencionada. Éfeso era una de las ciudades más importantes, más grandes de Asia Menor en su tiempo. Y era una ciudad que se podría asimilar mucho a lo que vivimos hoy en día. Sabes, muchos de nosotros, hoy que estamos aquí en Chimalhuacán, pero en realidad por el trabajo, por la cercanía, muchos conocemos bien la Ciudad de México. Eh, una ciudad demasiado cultural, con demasiada gente. Hay demasiado que hacer en la ciudad. Si tú vas, puedes ir a cualquier museo. Hay demasiados museos: museo del dinero, museo de la pintura, museo del juguete, museo de esto, museo del otro. Hay muchos museos, hay muchas cosas que hacer. Te gusta la música, hay conciertos de todo. Si te gusta alguna ideología, puedes encontrar muchos grupos que estudian y que siguen diferentes ideologías. Te vas a encontrar de todo. Un día te vas a encontrar que están marchando los que piensan de lo del género. Un día te vas a encontrar a las feministas. El otro día te vas a encontrar marchando. Hasta los cristianos también marchamos, ¿no? Marcha para Jesús. O de otro día te vas a encontrar marchando por Palestina, ¿no? En favor de Palestina. Y no importa qué día vayas, te vas a encontrar algo nos va. Y si no, saliendo aquí del bordo y están protestando por el agua, ¿va? Porque no nos cae y ya cerraron el bordo. Siempre hay algo que hacer aquí en la ciudad. Y algo así era Éfeso. Éfeso no era un pueblito, por decirlo así. Éfeso era una ciudad muy concurrida. Éfeso tenía mucha historia. De hecho, según se narra, Éfeso fue fundada alrededor del siglo X antes de Cristo. O sea que cuando la iglesia es fundada en Éfeso, la ciudad ya lleva más de 1000 años ahí. O sea, no es una ciudad nueva, es algo que ya lleva cultura, lleva mucho tiempo. Por ejemplo, nos hablaban de que había dentro de sus curiosidades un gran templo, el templo de Artemisa, para los griegos, o Diana para los romanos, era la misma. El templo de Artemisa es este edificio que todos nos imaginamos cuando nos hablan de la cultura griega. ¿Se acuerdan de esa casa blanca con muchas columnas alrededor y que ahí siempre, ahí pasaba algo? Creo que hasta sale en la película de Hércules, ¿no? Los que vieron en Disney. Ese era el templo de Artemisa, ¿no? Y era muy concurrido y la gente iba ahí, hacía tipos de peregrinaciones, iban a pedir algo similar a lo que hoy día pasa con la Basílica de Guadalupe. ¿A alguien le ha tocado ver esas peregrinaciones enormes y la devoción que se tiene hacia ese ídolo, hacia la Virgen de Guadalupe? Pues algo similar era en ese tiempo Éfeso. Era un lugar que tenía un muy buen nicho religioso. Era un lugar que tenía mucha cultura, era un lugar que tenía mucha historia. 10 siglos antes es fundada. Entonces 1000 años después llega el mensaje del evangelio. Llega un hombre llamado el apóstol Pablo y funda una ciudad alrededor del 50, funda una iglesia, perdón, alrededor de los años 52, 55 después de Cristo. Y se empieza a levantar en Éfeso una congregación,
una iglesia hecha por algunos de la diáspora judía, también por gentiles, y empieza a haber una congregación ahí. Te digo, es muy relevante porque en Éfeso llega, por ejemplo, personajes relevantes del Nuevo Testamento. Priscila y Aquila fueron los que pastorearon la iglesia en Éfeso un tiempo. El que la funda es Pablo, pero deja a Priscila y Aquila. Después llega ahí Apolos. ¿Se acuerdan de ese famoso diálogo? Unos dicen que soy de Pablo, otros son de Apolos. Pues ahí pasó, él era de Apolos. Ahí también pastoreó o presidió como ministro el apóstol Juan. Ahí también presidió como ministro Timoteo. Entonces, cuando veas que en Hechos se habla de Éfeso, o cuando veas que Pablo le escribe a Timoteo, o cuando veas que escribe la carta a los Efesios, todo tiene que ver con Efesios. Efesios era algo muy relevante en el Nuevo Testamento. Y lo vemos porque cuando cuando Jesús le dice al apóstol Juan que les escriba, no hay tantas recriminaciones. De hecho, se le alaba mucho a la iglesia en Éfeso. Y sabes, la iglesia en Éfeso me parece algo muy, muy similar a lo que vivimos hoy en día. Porque como te decía, hoy creo que podemos hacer un gran símil entre la ciudad de Éfeso y la ciudad de México, entre esta urbe que es el Estado de México y la ciudad de México, que parece que son uno solo. Por tanto, persona que diario va a trabajar hacia allá. Un lugar donde hay mucho pensamiento, mucho que hacer, mucho que pensar, mucho que escuchar. Y eran tan metidos en sus ideologías que, por ejemplo, en el libro de Hechos se nos narra que Pablo llega y empieza a hablar con ellos, a predicar, y los que estaban ahí y eran devotos de Artemisa, de Diana, se levantan y dicen que estuvieron gritando por más de 2 horas: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Sé que no se escucha mucho, pero 2 horas es un montón de tiempo. No sé si han visto esas noticias que al director Alfonso Cuarón le dieron 10 minutos de aplausos en el festival de no sé qué. O sea, es un tiempo enorme. 10 minutos de aplausos es un tiempo. Yo nunca he estado en uno de esos aplausos tan grandes y me duelen las manos de pensarlo nada más. Pues imagínate, esos tipos eran tan devotos que estaban gritando: grandes Diana de los Efesios, grandes, por aproximadamente 2 horas. Era una ciudad que tenía cultura, que se arraigaba, que tenía su pensamiento bien establecido, y ahí Pablo, por la guía del Espíritu Santo, planta una iglesia. Hoy en día el Señor ha plantado la iglesia en México en medio de demasiados pensamientos. Hoy en día el Señor ha plantado, una iglesia en Ciudad de México, aquí nosotros en Chimalhuacán y en las diferentes iglesias de nuestros hermanos alrededor. Toda iglesia que proclama a Jesucristo como Señor y Salvador ha plantado iglesias en medio de una ciudad que tiene demasiados pensamientos en contra. Dani decía hace poquito que le tocó predicar que para él esta es una de las épocas más pacíficas de la historia, porque si tú hojeas cualquier libro o te pones a ver alguna película o investigas un poquito, te vas a dar cuenta que antes había violencia por todos lados. Antes era la ley del más, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Pero antes se enarbolaba mucho la ley del más fuerte, la ley te lo quito por la fuerza. Había guerra por aquí, guerra por allá. El siglo XX estuvo, por ejemplo, lleno de guerras: una guerra mundial, segunda guerra mundial, una tras otra. Era un caos el mundo. Y si nos vamos a la Edad Media o a la Edad Moderna, todo era violento en la historia. Y decía que para él esta es una de las épocas más pacíficas, y creo que tiene razón cuando habla de que es una de las épocas más pacíficas, digamos, de violencia física. Pero hoy como nunca, yo creo que la batalla de hoy, la violencia de hoy en día, es la violencia ideológica, la batalla mental, la batalla del pensamiento. Hoy ya no nos van a... Bueno, en algunos lugares del mundo sí, pero digamos en general en nuestro entorno ya no nos van a matar. A lo mejor ya no nos van a apedrear por no creer en la Virgen de Guadalupe, ya no nos van a apedrear por no ser afines a una idea en general, pero sí hay un consenso general. No sé si te has dado cuenta, pero últimamente todos los pensamientos que dicen y se alaban de ser liberales
son los pensamientos más cerrados. Todas las ideologías que dicen, nosotros aceptamos a todo mundo que quiera ser como quiera ser, que tenga el género que quiera, que sea lo que él cree, como la Barbie, ¿no? Tú sé lo que quieras ser. Si dices que eres mujer, yo te veo como mujer. Si dices que eres hombre, eres hombre. Si dices que eres perro, eres perro. Tú sé lo que quieres ser. Ellos se enorgullecen de decir que son muy mente abierta, pero no se levante nadie y diga, eso no es correcto, porque entonces toda la ciudad se incendia. ¿Cómo que tú no estás de acuerdo con nosotros? Hoy en día parece que volver a los principios bíblicos es como un pensamiento, como si fuera un punk, ¿no? De esos años. Eres alguien que va en contra de la corriente. Si tú como yo, espero, crees en el matrimonio entre hombre y mujer, crees que Dios fundó la familia, crees en la vida, pues tú eres una persona que va en contra de esta corriente del nuevo pensamiento, ¿eh? Tú eres una persona muy peligrosa para ellos. No sé si te acuerdas, pero hace poquito en Estados Unidos asesinaron a una persona llamada Charlie Kirk, que no metiéndonos tanto en política, si estaba bien o estaba mal, qué peligroso es que asesinaron a alguien, no sé si pero es muy gráfico. Está dando una charla en una universidad, está debatiendo en una universidad y de repente una bala le atraviesa el cuello, así de grotesco, la bala le atraviesa el cuello y cae muerto frente a sus hijos, frente a su esposa, ve cómo se está desangrando y tú ves los comentarios en redes sociales y pensarías, ¿no? Pues la gente se va a enojar por esto, ¿no? La gente va a levantar la voz. ¿Y cuál es tu sorpresa? Que empiezas a ver los comentarios en redes sociales y todos, qué bueno que lo mataron. Qué bueno que murió ese tipo, qué bueno que esto, eso estaba buscando, ¿verdad? Tanta violencia con sus palabras, eso es lo que estaba buscando, qué bueno que lo mataron. Y hacían memes de gente celebrando alrededor de un cadáver muerto. Fíjate que lo fuerte que es eso. Mataron a alguien por el simple hecho de dar su opinión, de dar idea, de decir yo no creo en lo que ustedes creen. Hoy en día nuestra batalla a lo mejor ya no es agarrarse a golpes a puño limpio, pero cualquier cosa que digas te van a sacar en redes sociales, te van a, como dice la chaviza, te van a funar, te van a hacer público. Esta persona es un retrógrada que no cree que el matrimonio, que no cree que la homosexualidad sea algo viable, ¿no? Que cree que la homosexualidad no es algo natural. Pues esta persona, entonces, y pum, te va a caer la funa de todo el mundo que está en contra de ti. Pareciera que estamos en tiempos pacíficos físicamente, pero hoy como nunca hay una violencia del pensamiento. Y sabes, cuando hay tantas cosas que hacer, cuando hay tanta violencia en medio de nosotros, podemos ver la historia de la iglesia en Éfeso y pensar qué pasó con ella, porque nos comentaban en las prédicas anteriores. A pesar de ser una iglesia tan relevante en el Nuevo Testamento, como te digo, y ser algo tan hablado en el Nuevo Testamento y tener tantos lugares donde podemos investigar de ella, al mismo tiempo, hoy en día, Éfeso es parte de Turquía y investigué y el 99% de esa ciudad es musulmana. Fíjate que el cristianismo no figura ni en el 1%, 99% es algo arrollador, o sea, literalmente casi todo mundo, 99% de musulmanes, 99% del Islam es lo que hoy en día está ahí. Y uno dice, ¿cómo una iglesia tan relevante, cómo una iglesia con tanta relevancia en el Nuevo Testamento cayó tanto? A tal punto que hoy ya no hay rastro de una iglesia ahí, de una iglesia cristiana ahí. Vamos a leer Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 del versículo 1. Jesús hace que Juan tenga una visión y dice que gran razón por la que va a tener esa visión es para escribirle a las iglesias algo importante, para que las iglesias sepan algo importante. Empiezo a leer, me siguen con la vista, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, de aquel que camina en medio de los 7 candelabros de oro. O sea, es el mensaje de Jesús a la iglesia. Dice, yo sé todo lo que haces
he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Que son unos mentirosos, que son unos mentirosos. El versículo 3, en adelante me ayudan a leerlo a la cuenta de 3, 1, 3. Fíjate que es muy interesante esto. Jesús le dice que la felicita porque ha visto que era una iglesia trabajadora, una iglesia que tenía paciencia y perseverancia y que no toleraba a la gente malvada, que a las personas que decían ser apóstoles y eran falsos apóstoles, los descubría, los hallaba mentirosos, tenía discernimiento y había sufrido con paciencia sin darse por vencida. Y esto es algo que me causa curiosidad porque de aquí nace la famosa frase que nos repetía la pastora el domingo, pero has dejado tu primer amor. Ajá. Y normalmente los cristianos agarramos esa frase a las personas que ya no vienen a la iglesia, que un día vinieron a la iglesia y ahorita ya no están. Y decimos, hay que orar por el hermano para que su primer amor regrese porque ya no ha venido a la iglesia. Pero aquí nos está hablando y nos narra de una iglesia que no se alejó, que sigue perseverando. O sea que Éfeso no era una iglesia que dejó de hacer tal vez muy claramente las cosas. Era una iglesia que seguía trabajando. Esto es interesante porque entonces la iglesia de Éfeso, los efesios, los hermanos de Efesios se parecen todavía más a muchos de nosotros y a los que están aquí. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios por todos los que hacen el esfuerzo de venir a casa de Dios hoy, por los que de plano no pueden y se conectan. Qué bueno que lo hacen. Son alguien que se esfuerza, que tiene perseverancia, que ha perseverado en la fe, que ha luchado, que sufre por Cristo, ¿no? Como nos comentaban, a lo mejor nuestros sufrimientos hoy en día ya no son tan grandes, pero digamos que ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Una iglesia que se esfuerza. No sé cuántas aquí personas sirven o están sirviendo en algún lugar o están en el discipulado o van a alguna célula o están haciendo algo, pero son personas que sirven y ya esas personas que pareciera que estamos bien, dice, aún con todo y eso tengo algo contra ti. En Reina Valera dice que has dejado tu primer amor y aquí en NTV dice que no me amas ni se aman entre ustedes como al principio. Y lo más que me llama la atención en esto es que Jesús le dice, arrepiéntete, porque si no vendré delante de ti, quitaré la luz del candelero. O sea, fíjate que nuestra vara y la vara de medir de Dios, cómo están tan desiguales a veces. La verdad, si tú me pones a mí a una persona que me dices, esa persona se esfuerza al venir al discipulado, esta persona se esfuerza por conectarse a las oraciones en la mañana, esta persona viene los viernes y esta persona viene los domingos, la verdad yo te diría, pues hay que darle un aplauso al hermano, se está esforzando, qué bueno, yo lo vería muy bien, no sé ustedes, pero yo vería muy bien a alguien con esa descripción, pero bajo la visión de Dios dice, debes arrepentirte porque si no, vendré a ti. O sea que era algo muy... Fíjate que para nosotros servir sin amor no es algo tan malo como para Dios. Yo no sé cuántos de nosotros podemos hallar la correlación de cómo se relacionaba Jesús en la iglesia con cómo son las relaciones de pareja a veces. Aunque los que están casados, los que han tenido pareja, novia o los que están juntados, ya cásense. Pero todos los que han tenido pareja sabrán que no importa tanto a veces las cosas que hagas, sino el corazón con la que las hagas. No es bonito para ninguna mujer, o yo creo que no, si es bonito ahí me corrigen. Pero creo que no es bonito para nadie que tenga que estar pidiéndole detalles al esposo. El corazón de la esposa
se alegra cuando nace de él, ¿no? Y de ahí la famosa frase, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, ¿no? Porque yo quiero que te nazca, quiero que de tu corazón veas unas flores moradas y sepas que a mí me gusta el color morado y te hayas acordado de mí. Y eso, por fuera diríamos, pues está bien, el marido sigue en la casa, le sigue dando el gasto, no se ha ido con ninguna, no le ha engañado, la relación está bien, pero adentro el corazón de esa relación sabe que las cosas no están bien, aunque la fachada sea bonita, aunque parezca que el hombre sigue trabajando, aunque parezca un hogar funcional, y de hecho puede ser un hogar funcional, los hijos están comiendo, están yendo a la escuela, las necesidades básicas se están satisfaciendo, la relación de amor de esa pareja está rota, y si eso está mal, todo está mal, aunque parezca que está bien. Pues muy similar es la relación de Jesús con la iglesia. Podemos venir a la iglesia, podemos servir en la iglesia, podemos esforzarnos en la iglesia, pero si no lo hacemos con un corazón correcto, las cosas están mal. Y les digo que es interesante ver cómo nuestra forma de pensar es tan diferente a la de Dios, porque muchos de nosotros daríamos por buena a una persona que se esfuerza, aunque no esté sintiendo, pero Jesús dice, te tienes que arrepentir de eso, es algo muy grave. Porque cuando decimos arrepentir es que estamos infringiendo un mandamiento, y el mandamiento es el más importante. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, ¿sí se lo saben? A tu prójimo como a ti mismo. En eso dice, se resume la ley y los profetas. Y si tú no estás amando al Señor, fíjate que cómo es la vista del Señor. No solamente con todas tus fuerzas, no es suficiente amar al Señor con todas tus fuerzas. No es necesario amar al Señor con toda tu mente. Es necesario juntar el corazón y amarlo con el corazón, con tu fuerza, con tus mentes, con todo. Porque conforme vas caminando en el cristianismo, empiezas a amar al Señor de diferentes maneras. El amor que yo tengo por el Señor ahora es muy diferente al que yo tenía por el Señor tal vez a los 12 años, muy diferente al que yo tenía por el Señor a los 15 años, muy diferente al que tenía por el Señor a los 20 años. Ahora tengo 28, yo sé que me veo más joven, pero ya tengo 28. Y sé que no soy muy viejo, pero ya me siento más viejo, pero sé que no soy muy viejo, pero porque empecé temprano en el camino del Señor, han pasado ya bastantes años, mínimo 20 años en los que yo tengo conciencia de tener una relación con el Señor, aunque tenga una edad corta aún. Entonces, la relación con el Señor ha sido progresiva. En un momento te enamoras de la sensación que tienes al venir a su presencia. No sé si a ti te pasó, pero a mí me ha pasado. Yo me acuerdo de servicios de adoración donde no podía parar de llorar en la adoración, y no sabía cómo controlarlo, no podía parar de llorar, lloraba y lloraba en la presencia del Señor. Me acuerdo servicios donde yo me quedaba hincado buscando la presencia del Señor todo el servicio, ya se habían ido los hermanos y muchos todavía estábamos hincados buscándole. Llega otra etapa donde al investigar, al empezar a estudiar, te despierta la curiosidad por saber más de Dios, y llega un momento donde te empiezas a meter en un libro, en otro libro, en una enseñanza, en otra enseñanza, y esa es otra forma de amar a Dios. Lo empiezas a amar con la mente, ya no solo es un amor pasional, un amor emocional, ahora es un amor hasta que tiene que ver con el pensamiento, un amor con la mente. Te empiezas a enamorar de Él, quieres saber más de Él. Pero me pasa que he notado que mientras más te acercas a un tipo de amor, más te alejas del otro. También ha habido tiempos donde le digo al Señor, Señor, honestamente esta temporada de mi vida no he estudiado mucho, honestamente esta temporada de mi vida no me he quedado arrodillado las horas, pero te estoy sirviendo con todas mis fuerzas, me esfuerzo, trato de llegar, trato de hacer, estoy sirviendo acá, estoy sirviendo allá, estoy sirviendo en un departamento, en otro, me bajo, me subo. Y he notado que cuando más te acercas a un tipo de amor, más te alejas del otro. Te empiezas a acercar al Señor con la mente y te empiezas a alejar de esos momentos donde el corazón estaba ahí. Te empiezas a acercar al Señor con todo el corazón, pero como Marta y María, se te olvida que hay que hacer otras cosas en la iglesia, y te quedas viendo a Jesús, pero también hay otras cosas que hay que hacer en la obra. Entonces nosotros tenemos que
luchar con nuestro corazón para balancear el amor al Señor, porque tú podrás estar cumpliendo un tipo de amor a Dios. Yo sé que muchos de ustedes están en una etapa que a lo mejor se están esforzando por venir al discipulado, estás amando al Señor con todas tus fuerzas, estás haciéndolo con mucha decisión, con muchas ganas, pero no la estás amando pasionalmente y sentimentalmente, que es muy importante. Hoy en día desprestigiamos mucho los sentimientos cuando Dios las puso ahí por una razón. Tal vez estás amando al Señor con todo tu corazón y lo amas y en las mañanas te despiertas y pasas horas en tu presencia, pero no asistes a no estás sirviendo a Dios a través de algún departamento, no estás sirviendo a Dios a través de la gente. Tal vez ahorita estás en una etapa donde te agarró la estudiada, te prendiste en el discipulado y agarraste un libro tras otro, tras otro, tras otro, pero estamos dejando alguna parte, porque al Señor es necesario amarlo con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, con todo lo que hay. Y fíjate, para nosotros diríamos, pues no le estoy poniendo ahorita el corazón, pero sí las fuerzas y la mente. Y aquí es cuando llega Jesús y dice, tienes que regresar a lo que hacías antes. El amor debe ser íntegro. De hecho, la palabra que se usa ahí para amor es ágape, es el amor supremo, el amor íntegro, el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo cree. Ese es el tipo de amor del que está hablando Jesús. Y pareciera que es algo impositivo. Pareciera que es algo como si Dios fuera inseguro y necesitara toda nuestra atención, pero no es así. Al pasar del tiempo me he dado cuenta que solamente al amar a Dios así tenemos un crecimiento integral. Tenemos que amar al Señor así, no porque Dios lo necesite en sí, sino porque solamente amándolo de una manera integral nosotros podemos crecer integralmente también. Efesios, los hermanos de los Efesios eran una congregación que estaba en medio de una cultura tan bombardeada por muchas cosas que tenían que poner su corazón en Cristo y fomentar cada uno de ellos la cultura del reino en sus vidas. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo. Eso lo van a ver más a profundidad en el discipulado, pero nacemos de nuevo. Pero aunque nacemos de nuevo, viene una etapa que se llama santificación. Aunque ya el corazón nació de nuevo, la mente tiene que ir cambiando poco a poco con el tiempo. Y no puedes cambiar, no puedes establecerte si no cambias radicalmente la cultura. Pido al Señor que me ayude a explicar esto porque todos nosotros tenemos un tipo de cultura. Por ejemplo, ¿qué se come en la época del primero y del Día de Muertos? ¿Cuál es el platillo típico? Pan de muerto. ¿Usted lo vio en algún libro? Se metió a la biblioteca y dijo, voy a investigar qué se come en México. ¿No? ¿Cómo sabe que se come pan de muerto? Porque la cultura, así es. ¿Cuándo son las vacaciones más largas del año? Las de diciembre y las de Semana Santa. Son los periodos más largos. Eso tampoco usted lo investigó en algún libro. Se sabe simplemente por la cultura en la que vivimos. ¿Sabe por qué no podemos nos cuesta mucho fomentar nuestra familia y cimentarla en Cristo a nuestra familia? Porque a veces vivimos en la iglesia pero no cambiamos la cultura de casa. La cultura tiene que cambiar radicalmente. El reino de Dios se establece en los corazones, pero se tiene que establecer en la mente. Un cristiano debe de cambiar su forma de vivir de la cultura mexicana que tenía y adaptar la cultura del reino a su vida. Entonces, un cristiano empieza a girar alrededor culturalmente de lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es el diseño de la palabra de Dios para la familia? Que al menos una vez, un día a la semana, que bíblicamente es el Shabbat, el sábado, pero el principio es un día a la semana, descansa, un día a la semana,
platica con tus hijos un día a la semana, reúnanse en familia, un día a la semana convivan. Yo no acostumbraba a hacer eso. No importa, la cultura tiene que cambiar. En tales fechas son las fiestas del Señor y esas son nuestras fechas más importantes del año. Las conmemoraciones, cada una de las 7 fiestas que acaban de terminar, no son algo que se nos deba de acordar un día antes. Ay, mañana es Sukkot, de veras, y no he comprado la fruta. No, 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 debe de ser como Día de Muertos, que ya apenas va septiembre y tú ya apenas acabamos de comer pozole el 15 y todos ya estamos viendo quién va a ser el pan a finales de octubre, ¿no? Porque ya es cultural, ya sabes que eso sigue. Pues así se debe de instaurar la cultura del reino en tu vida. Ya es Pascua, ya inmediatamente empiezas a pensar, ya viene la semana de panes, ya es panes, ya inmediatamente la familia empieza a girar en torno a un calendario diferente al que gira la cultura mexicana en general, a la que gira la cultura del mundo. El mundo tiene esta idea, pues nosotros tenemos que fomentar cuál es la idea de Cristo. ¿Cuál es la idea bíblica? ¿Cuál es la idea de Dios para la familia? ¿Cuál es la idea de Dios para el individuo? ¿Cuál es la idea de Dios para el género? ¿Cuál es la idea de Dios? Y cambiar nuestra forma de pensar y moverla al reino. Es un cambio cultural. Si nosotros vivimos anhelando 2 culturas, como hoy en día parte de la iglesia cristiana hace, en realidad nunca vamos a poder terminar de cambiar, porque tenemos un pie en Egipto y otro pie en el desierto, un pie en la tierra prometida y otro en Egipto deseando regresar. Usted puede voltear a ver muchas iglesias que últimamente se les da por redimir el Halloween y quieren redimir el día de los difuntos y entonces quieren disfrazarse y podrán decir X o Y cosas, pero la realidad es que atrás de eso hay un corazón que ama demasiado la cultura del mundo, que no se quiere ir del todo. Ya viene Navidad, ya se va a poner bueno. En esta época siempre tenemos muchas pláticas con las personas nuevas a comparación de esto. ¿Por qué? Muchas iglesias han adoptado el modelo de Navidad que tiene la cultura. Lo han hecho, lo han abrazado. Es decisión personal de cada una de las personas de estar plenamente consciente de lo que está haciendo, y cuando es algo que estás convencido que no le agrada a Dios o que sí le agrada a Dios, saber que un día daremos cuentas de eso y entonces cortar con toda cosa que te ate a Egipto. Efesios no podía quedarse ahí, no podía florecer en medio de una cultura tan abrazadora como la que ellos ya tenían si no fomentaban la cultura primero ellos. Y si me preguntas desde mi análisis, ¿qué he podido hacer de esa iglesia? Eso fue lo que les faltó. Porque sabes, la recriminación es: has dejado tu primer amor, arrepiéntete y regresa a hacer las obras que hiciste al principio. ¿Cuáles son las cosas que empezó a hacer la iglesia de Hechos al principio? La característica de la iglesia de Hechos al principio era que compartía el pan, que compartía las oraciones y que se reunía en el templo y por las casas. ¿Por qué deduzco esto? Porque la otra cosa que le reclama es: ya no amas a las personas, ya no amas a tu prójimo, ya no me amas a mí como al principio. Efesios tenía que tener un cambio cultural en medio de ellos, no solamente querer adaptar algo a la cultura que ellos ya estaban viviendo, sino ellos radicalmente cambiar su cultura y volverse una cultura totalmente diferente a lo que ellos estaban viviendo. Hoy en día, cada uno de nosotros en medio de una ciudad o una cultura tan abrazadora como la Ciudad de México, que siempre tiene cosas que hacer, que siempre tiene ideologías que hacer, en medio de hay algo que nos detiene mucho de seguir a Dios, es ser diferente a los demás. ¿Cómo nos cuesta ser diferente a los demás? La gran razón por la que la mayoría no quiere dejar de celebrar de Navidad es porque ese día todos cenan y tú no quieres ser el único que no cene. Entonces, pareciera una razón tonta, pero de verdad que es la razón por la que muchos no quieren abandonarla, porque como todos suben su foto cenando ese día, tú no quieres ser el único raro que no la suba. Y de verdad, yo he platicado con muchos jóvenes, hasta gente grande, y esa es una de las razones por las que les duele dejarla, porque saben que un día
es en el que toda la cultura alrededor hace lo mismo y tú no quieres ser el único raro que no lo haga. Un día, y si no trabajas eso en tu corazón un día, cuando toda la cultura alrededor ya acepte la cultura de género, vas a estar tan débil de tu cabeza que la vas a tener que aceptar porque no tienes carácter para decir yo pienso diferente. Un día van a llegar diferentes ideologías y van a querer meterse en el cristianismo que estás viviendo. Y si no empiezas a fomentar el reino de Dios en tu vida y a tener carácter para tomar decisiones y decir, yo voy a hacer esto, voy a seguir a Dios, creo que eso está bien, creo que eso está mal, y con firmes fundamentos, si no lo haces, un día tu familia, un día tu vida, un día la comunidad que tenemos como la que tenía Efeso va a empezar a perder relevancia, se va a diluir porque no cambiaron la cultura. Los judíos hacen muchas cosas mal, no son un pueblo para nada perfecto, pero si hay una cosa que hace bien es que guardaron su cultura. Es impresionante ver cómo tras tantos años siguen teniendo la identidad judía. Yo creo que esa es una de las razones por las que Dios eligió a Abraham y por la cual decidió elegir a ellos, porque fíjate que ellos estuvieron lejos de su pueblo años, décadas, cientos de años, y no perdieron su identidad. Nosotros nos cambiamos de ciudad y ya nos olvidamos que hay que orar en la mañana, porque no forma parte de nuestra cultura, simplemente es una práctica. Pero ellos lograron adaptarse, sean donde sean, estuvieran donde estuvieran, así los estuvieran matando, no negaban que eran judíos y su identidad estaba bien clara. Aunque hacen muchas cosas más, eso es algo de las cosas que les deberíamos de imitar. A un judío le vale que tú no creas lo que ellos creen, ellos saben quiénes son, y si todo el mundo alrededor celebra algo distinto, a ellos les importa un cacahuate. Ellos tienen sus festividades, ellos tienen su convicción y su identidad de quién son ellos. A veces el cristiano es muy débil de carácter. Si no hace lo que toda la borregada hace, se siente mal. Si no se viste como toda la borregada se viste, se siente mal. Si no escucha la música que toda la borregada escucha, se siente mal. No tiene identidad, no tiene carácter, no sabe quién es. Su cultura no ha cambiado, no tiene raíces, no se ha arraigado. Y si eso pasa con el pasar del tiempo, por más prominente que seas, por más inteligente que seas, por más esforzado que seas, como lo era la iglesia en Efesios, si eso no pasa, al pasar del tiempo te vas diluyendo, te vas acostumbrando, y cuando ves ya no hay ningún cristiano, ya estamos iguales todos. Hay algo que hay que cambiar en nuestro corazón. El amor al Señor se cambia radicalmente cuando cambia nuestra cultura. Piensa. Te invito a que hagas ese ejercicio conmigo. Piensa cómo era tu vida antes de Cristo. Piensa cómo es tu vida ahora. Y si no ha cambiado radicalmente, tienes un grave problema. Tuvo que haber cambiado mucho. Si no cambió, y el único cambio es que ahora vienes el domingo y ya es el único cambio, entonces lastimosamente tal vez ni siquiera estás viviendo todavía el cristianismo. Debe de cambiar la cultura radicalmente desde que te paras. Antes, ¿qué hacíamos cuando nos parábamos? Pues desayunábamos y hacer ejercicio. Los más saludables, los que no, pues se paraban y a ver venga la alegría o no sé qué les guste ver. O si son más de hoy, ¿no? De Televisa, o te pones a ver La Casa de los Famosos, a ver cómo despertaron los famosos. No sé cuál es la rutina que tenías, pero un cristiano, ¿qué debería hacer un cristiano al levantarse? A ver, lo primero tendría que ser lo que hizo Jesús: de madrugada te buscaré. El cristiano tiene la rutina de orar simplemente por un cambio de cultura. Un cristiano debería tener la cultura de portarse bien en la sociedad, no por una imposición moral, sino porque es el deseo de Dios. Dios quiere que sea bueno, Dios quiere que sea justo, Dios quiere que haga las cosas bien, porque por Dios nadie me está viendo. Quitar la cultura de nadie nos está viendo, nos pasamos el alto. Nadie me está viendo, hago tranza, nadie me está viendo. No sé si te has dado cuenta, pero lastimosamente la cultura aquí en México es: si no te cachan, está bien, mientras no te cachen. Solo ten cuidado que no te cachen. Eso es
lo importante, ¿no? Pero Dios te llama a vivir una vida en la que sepas que Dios te está viendo en todos lugares y que vas a dar cuenta a Dios, y te hace vivir una vida radicalmente diferente en cómo hablamos a nuestros hijos, en cómo tratamos a nuestras esposas, en cómo las esposas tratan a sus esposos. La vida tiene que cambiar radicalmente. Si no cambia radicalmente, hermano, un día te vas a diluir. Si no eres diferente a los demás. Y para mí esta es una de las cosas que le pasó a Éfeso. Éfeso se esforzaba. Éfeso era una iglesia que incluso tenía discernimiento, que tenía dones, pero se había olvidado de hacerlo primero. Una de las cosas que más me cuesta a mí, mis amigos lo saben, los de la célula lo saben, los de la tribu lo saben, es convivir. No soy muy social, digamos. Me engento rápido, por decirlo así. Pero conforme ha pasado el tiempo he aprendido que solamente conviviendo puedo agradar a Dios. Y te voy a decir por qué. ¿Cuál es la única manera en la que tú y yo podemos servir a Dios? ¿Tú crees que podemos servir a Dios de alguna manera que no sea sirviendo a la gente? No hay. Y te digo que no hay, es que yo ya le pensé. Ya le estuve buscando el vacío legal, la laguna legal ahí, por qué tan gente me podría seguir, pero no hay forma de servir a Dios sin involucrar a la gente. Porque tú y yo no podemos subir allá arriba a cambiar el aceite de los candeleros. No podemos subir a limpiar los instrumentos de los ángeles o a barrer las calles de oro. O no sé, Dios no necesita nada de ti, de mí. La única forma en la que tú y yo servimos a la gente, servimos a Dios, perdón, es a través de la gente. Y la gente es horrible a veces. Pero ¿sabes por qué sé que es horrible? Porque yo soy la gente y yo soy horrible a veces. Yo no todos los días llego de buenas. Y sé que a alguna persona le he complicado la vida en la iglesia por el simple hecho de no llegar de buenas. ¿Cuántos aquí pueden reconocer que hemos sacado canas verdes a las servidoras, a los servidores, por necios, porque nos están diciendo siéntese aquí, y ahí va uno? No, a mí me gusta sentarme allá. Siéntese aquí, por favor, hermano. Es que ya, no, este es mi lugar, ese es mi terreno, ya lo compré ahí, cuadrito, ahí me siento yo cada 8 días. Y entonces cuando yo entendí que la única manera de servir a Dios es servir a la gente, mi mentalidad cambió, porque no hay manera. Entonces me tengo que yo quitar hasta mis propias costumbres de ser tan solitario y empezar a convivir con gente. Bastante tiempo de mi vida lo he hecho, ahora lo estoy haciendo todavía más, ahora que me casé con una personita que es muy sociable. Pues ahora me ayuda a eso, ¿no? Antes no me gustaba dar tanto a las células, les soy honesto, no me gustaba dar tanto, me gustaba más ir y enseñar y dar en el discipulado, pero tanto como convivir así con todos no me gustaba. Ahora ya tengo una cada 8 días, una con jovencitos, otra con grandes, ya les agarré hasta harto cariño a los, ay, ya los quiero mucho, me han ayudado mucho a entender el reino de Dios aún en ellos, porque esa es la única manera de servir a Dios, ¿sabe? Aquí en la congregación tratamos de que el reino de Dios se pueda vivir de una manera bonita. Por eso tenemos servicio los viernes y los domingos, para que usted tenga la semana libre, para que pueda hacer lo que tiene que hacer en su trabajo y en esas cosas, para que pueda convivir con su familia, para que una vez a la semana pueda ir a una casa conexión. ¿Cuántos asisten a una casa conexión, a un grupo, a una célula? Levante su mano, levántela con orgullo y todo triste. Yo, bien, si el que no vaya, le invitamos. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que el Señor nos dejó para hacer primeramente, convivan entre ustedes. Solamente se puede amar al prójimo cuando uno convive con Él. La casa conexión es una extensión de la visión, no solamente de casa de Dios, es la visión del reino de Dios. Iban a la iglesia y se juntaban en las casas. Iban a la iglesia y se juntaban en las casas. ¿Por qué le digo esto? Qué bueno que usted viene, pero por ejemplo, estamos alabando a Dios, ¿no? A través de nuestra adoración misma, el Señor nos sana. A través de nuestra adoración, el Señor nos libera. A través de lo que usted y yo adoramos, el Señor trae libertad a nuestra vida. En realidad, conectarnos con el Señor es una bendición para nosotros. Después escuchamos la prédica.
La prédica es la palabra de Dios que nos nutre a nosotros. O sea, venimos a la iglesia a recibir, a recibir, a recibir, y todavía al final los hermanos nos preparan ahí comida para que nos vayamos hasta cenados. O sea, venimos a recibir, recibir, recibir. Entonces necesitamos un lugar en una casa donde nosotros podamos dar. Necesitamos un lugar donde nosotros podamos llevar, aunque sea unas galletas, podamos llevar una palabra de ánimo, podamos llevar a una oración, podamos hablar. Es normal, cuando la iglesia va creciendo, se siente uno un poquito solo, porque uno ve que todos empiezan a saludar y a despedir y uno se siente medio norteado. Para eso son las casas conexión, para que usted agarre ahí amigos y ya sepa de quién despedirse el domingo. La única forma en la que usted y yo vamos a poder seguir y cambiar nuestra vida y seguir constantes en el evangelio es no caer en los errores que tuvo Éfeso, es no dejar de amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, es no desconectarnos de la gente. No te desconectes de la gente, no te aísles tanto. Yo sé que a lo mejor varios de aquí son como yo y no nos gusta convivir tanto. Hay un ratito, aunque es ese ratito que aguantes, pero convive con la gente. No te aísles de la iglesia. No puedes ser un llanero solitario. Dios no tiene llaneros solitarios. Tiene una iglesia, tiene un cuerpo de Cristo. Hablaba hace no mucho con un amigo y le decía que yo tenía un pesar por él. Le decía, bro, tenemos un grupo. Yo sé que ellos asisten a una célula. Estoy tranquilo por ellos. Sé que tienen mentores buenos, aunque no son perfectos sus mentores, tienen buenos mentores. Sé que Dios va a trabajar con sus vidas. Y le decía a él, pero me preocupas tú porque tú no tienes amigos. Tú no vas a ningún lugar. Tú no tienes a quién contarle tus victorias, tú no tienes a quién contarle tus penas, tú no tienes con quién reírte, con quién contar un chiste, tú no tienes con quién hablar y vienes a la iglesia y sirves, pero si solo sirves y sirves y sirves y sirves, te vas a volver Éfeso, que era alguien esforzado, que era alguien que caminaba, que era alguien que sufría, pero que había dejado de amar, que había dejado de convivir. Y le decía, búscate una célula, vente a la mía, búscate la de un hermano, conéctate con alguien. Si no puedes, hazle como mi esposa lleva una célula en línea donde se conectan personas que viven hasta la Ciudad de México, que no pueden venir a lo mejor entre semana, pero se pueden conectar en línea. Aunque sea por ahí, yo escucho, cuando ella está hablando con ellos y llevando las células, yo escucho, a veces ellos dan la reflexión, escucho que están orando y me siento bien, digo, al menos a través de la tecnología, pero están conectados, saben que hay personas que oran por ellos, saben que hay personas que los aman, saben que hay personas, saben que hay una comunidad. Pero imagínate aquel cristiano que no tiene amigos, que no tiene con nadie. Si no tienes amigos cristianos, nadie te va a contar un chiste sano. Si no tienes amigos cristianos, nadie te va ni siquiera a compartir memes, ¿no? En el WhatsApp o en el Insta. Porque los que te van a mandar los del mundial, pues son puro humor malo. Si no tienes con quién llegar y decirle, amigo, ayúdame a orar por esto, estoy feliz por esto, echémonos una coca de victoria. No, una coca para celebrar. Logré esto, estoy preocupado por esto, mi mamá está enferma, mi hermano está enfermo, yo me torcí el pie. Eso es comunidad, hermano. Si un cristiano no está abrazado a otros, un día se va a despegar y se va a terminar yendo al mundial. No es mucha ciencia, lo he visto en muchos casos. Si no te amarras a un grupo en la iglesia, te vas a terminar enfriando. De verdad lo necesitas. Por más X que pudiera parecer el compartir unas galletas y un café una vez a la semana, mira, es hasta terapéutico, es hasta psicológicamente sano, es sano para tu mente que hables con personas. Entonces, si nosotros queremos seguir perseverando, si nosotros queremos trascender un poquito más allá y no quedarnos estancados como a lo mejor se quedó Éfeso, ayúdame, ¿no, Irving? Si nosotros queremos poder vencer la barrera de Éfeso, al principio de la serie nos decían, cada una de las iglesias tiene su contexto histórico, tiene sus cosas que debemos comprender, pero también la serie se llama ¿de qué iglesia eres? Porque sin duda nos vamos a parecer a alguna de estas iglesias. Si tú crees que en los tiempos de Pablo hubieras pertenecido a la iglesia de Éfeso, si tú crees que eres como de los que se tratan de esforzar, le echa ganas, pero
¿Hay algo que te falta en el corazón? Yo te invito a que te eches una nadada adentro de tu corazón. Yo, yo seguido les digo a los de la tribu, a los de la célula, cuando compartimos ahí en casa, que hay mucha gente que tiene mucho miedo a ahondar en sus pensamientos y en su corazón. Gente que prefiere hablar mucho para no pensar en él y meterse en él. Pero es algo muy importante que tenemos que hacer: checar nuestra mente y corazón, cómo estamos. Y ser bien sinceros. De verdad es de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Ser sincero contigo mismo es de las cosas más difíciles que puedes llegar a hacer, ¿eh? Te lo digo por testimonio. A alguien le puedes engañar y decir cosas, pero si de verdad te quieres sincerar contigo, es bien difícil hacerlo y decir, la neta, ya no sé por qué sirvo a Dios. La neta es, ya llevo ratito yendo y todo, pero ya se me olvidó. Ya se me olvidó o ya no siento. Y cuando eso pasa, es bien interesante que el texto dice: arrepiéntete y haz las obras. Y regresa a hacer las obras que hacías al principio. O sea, no nada más es arrepiéntete y ya. Vas a hacer una oración y oren por ti, te caes y ya te levantas y te vas. No. Arrepiéntete, pero vuelve a hacer las obras que hacías al principio. Regresa a los básicos. Regresa a la base de todo. Hacer los básicos cuesta mucho. Las bases son importantes y a veces cuestan mucho. Últimamente decidí con mi esposa empezar a ir al gimnasio y todo. Los primeros días son horribles. No sé si alguien me vio raro el domingo, pero les juro que de caminar de allá para acá fue un martirio para mí. Ese día ni me bajé de la plataforma porque me dolían las piernas. No quería subir ninguna escalera. Me saludó un amigo y yo: ay, no me aprietes tan fuerte, me duele todo, carnal. Hacer los básicos es difícil. Cuando ya te acostumbraste a algo, volver a lo básico. Cuando ya crees que sabes, volver a hablar con personas en la congregación y hacer amistad con personas en la congregación es bien difícil. Si alguna vez te lastimaron y por eso ya no quieres hacer tanta amistad con la gente, es bien difícil volver a lo básico. Es bien difícil volver a agarrar ritmo, pero es sin duda lo que tenemos que hacer si queremos permanecer. Es bien difícil hacer los básicos en tu casa y empezar a fomentar cultura. Es bien difícil. Papás, si tú eres el papá, o si no hay papá, está la mamá en casa. Si tú eres la cabeza de tu hogar, es bien difícil. Tú vas a tener que ser la que se pare y diga: vamos a orar. En mi casa, no sabes las veces, cuántas veces me interrumpió mi abuelita cuando yo ya estaba con el arroz hasta adentro. Y empieza mi abuelita: en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Y yo con la cuchara hasta adentro porque se me olvida. Es la abuelita, es mi mamá la que me recuerda: ey, no somos mundanos, aquí se da gracias al Señor. Y yo me la intentaba sacar, ¿no? Yo le doy gracias al Señor en la mañana por toda la comida del día, ma. Y decía: qué bueno, hijo, no me importa. Cada que te sientes a comer vas a dar gracias. Hoy no tengo ganas. Cada día te tienes que levantar y orar. Alguien es el que empieza a arrear y a fomentar la cultura. Hay que ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas, pues hoy ves sin ganas, pero de que vas, empieza a formar esa cultura. Mamá, no le quiero hablar a nadie. No me importa, hijo, que no le quieras hablar a nadie. Tú párate ahí, a quien te va a sacar conversación. Y ahí me tienes en un chorro de células donde no sabía ni de quién estaba rodeado, y a la media hora ya había hecho amistad con una señora, con un niño, con un señor, y ahí me veías platicando de qué hizo de comer la señora ese día, ¿no? Y uno: a mí qué me importa qué hizo de comer, pero no sé, en esa plática salía algo y terminábamos hablando de Dios. Cuesta trabajo hacer los básicos, pero hay que regresarlos a hacer. Yo te lo digo por experiencia. A los que somos medio asociales hay que agarrarnos a la fuerza. Un día estaba yo tocando la batería. Yo tocaba la batería antes, ¿no? Estaba tocando la batería bien a gusto.
Y ese día había venido el apóstol Martín. Y estaba predicando el apóstol Martín, estaba dando una palabra, y de la nada se voltea y me señala en la batería y me dice: Dios tiene una palabra para ti, Elías. Y yo, a fuerzas, profeta a las naciones, de aquí me voy a predicar. Y me dice: Dios tiene un anillo para ti, un anillo para que le sirvas. Te lo puedes poner en la mano y servirle de tu propia voluntad. Dice, o dice el Señor, te lo va a poner en la nariz como los toros. Porque se lo ponen ahí porque de ahí duele. Entonces, ¿cómo controlas a una bestia de un punto que le duela? Entonces, el apóstol Martín me dijo, o en el dedo, o en la nariz. Ya, siguió predicando. Y yo me quedé todo sacado de onda. Y desde ahí me acuerdo que a veces muchas cosas yo no las quiero hacer, honestamente, pero me jalo de la nariz. Me acuerdo del anillito que tengo y digo, si no, un día el Señor me va a agarrar por la nariz y me pongo a hacer lo que debo de hacer. Yo sé que te va a costar, es difícil, pero lo tienes que hacer. Te animo a que convivas con la gente, ábrete con la gente. De antemano te digo, la gente te va a decepcionar, la gente a veces es malagradecida, pero tú también eres la gente y a veces tú también decepcionas y a veces tú también eres malagradecido. También te animo, en la iglesia he encontrado mis mejores amigos, en la iglesia he encontrado gente mala, pero también gente muy buena. Gente que es mi amigo desde hace años, que ya hasta los considero mi familia de tanto tiempo que llevamos juntos. Mi hermana y yo, algunos ya no son familia directa, pero decimos tíos, porque ya los hemos visto desde hace años. Crecí con ellos, son mi familia ya. Entonces, tanto como te vas a encontrar gente mala, como te aseguro, tus mejores amigos también te los vas a encontrar en la iglesia. Hoy en día, cuando tengo algún problema, alguna dificultad, cuando me quiero reír simplemente, cuando no está tan espiritual el asunto, nada más quiero contar unos chistes, tengo amigos que cuentan chistes conmigo y nos reímos hasta que nos duele la panza. Cuando ando medio tristón, tengo amigos que saben cómo soy y ahí están conmigo, aunque no lloren ni digan nada y esté agachado todo el tiempo mirando hacia abajo, ahí están conmigo y me hacen sentir que me quieren. Tengo amigos que cuando me casé me hicieron fiesta alrededor, yo ni hacía nada, ellos solitos, yo te pongo esto, yo te pongo el otro, yo te pongo acá. Tengo amigos y cuando es mi cumpleaños tengo amigos. Todo eso lo he encontrado en la iglesia. Si tú te dejas, de verdad que la iglesia es hermosa. Mira, estoy con mi esposa en una célula ahorita de adolescentes